En este video les mostraré el proceso de conexión, configuración y puesta en marcha de receptores con interfase web de Trimble. En este caso, dejaré en la descripción cuáles receptores son compatibles con este y cuáles no. Bien, para esto, primero preparamos el equipo para conectarse vía Wi-Fi, porque son los que tienen Wi-Fi, en este caso la configuración por vía Wi-Fi. En este caso sería el receptor este que tenemos acá, que es un Trimble GNSS, y el número de serie, los 4 últimos dígitos son los que aparecen. Se va a perder la conexión de internet. Una vez se establezca la conexión con el equipo, va a perder conexión de internet porque el equipo se va a comportar como hotspot. Yo lo tengo habilitado como acceso público por cuestiones de seguridad en la computadora nada más. Acá introducimos en la siguiente dirección IP para la conexión y configuración. Esta dirección IP se la dejaré en la descripción también. Bien, una vez que ingresemos, nos va a preguntar un usuario y una contraseña. En este caso, si ven, era un R2, el cual me estoy conectando. ¿Okay? El usuario es admin y la contraseña es password. Igual la dejaré en la descripción. Este es el IP y el usuario y contraseña por defecto para los receptores que tienen interfase web por Wi-Fi. Bien, tengo toda esta paleta de opciones que tengo acá para hacer las configuraciones. Tengo recibir status. Tengo lo de la información satelital que está recibiendo el equipo, data logging, que veremos más adelante un poquito de detalle de esto para poner a mis datos. ¿Okay? Tengo receiver configuration, que es la parte para la configuración del receptor para conexiones. Tengo I/O, Bluetooth, radio. Este MS es para el tema de las correcciones. El network configuration es para el tema de conexiones de IP, en este caso por el equipo. La interfase web para cambiar la contraseña, poner la contraseña como si fuera un router. La seguridad para poner nivel de seguridad que aparte de admin necesitan otros usuarios que puedan interactuar con el equipo, la actualización de firmware, que es la parte de firmware, y el help o ayuda. Bien, aquí tenemos para ponerlo en modo flotante y en modo fijo. También puedo cambiar el idioma, tengo una paleta de idiomas, vamos a ponerlo en español. Bien, aquí tenemos la opción de español, acá tengo el estatus general del equipo, que tiene, que no tiene, cómo está trabajando. Vamos acá en registro de datos, esta es la memoria interna y cuánto me queda de espacio en la memoria. Acá tengo una sesión que es la sesión por defecto. Puedo formatearla desde el punto, o sea, borrar todos los datos que hay. Y acá entramos en la parte exacta de la configuración. Entonces, el nombre del archivo va a ser default. La programación, tenemos varios formatos de programación. Tenemos siempre, manual, etcétera, etcétera. Vamos a explicar cada uno brevemente. Manual. Yo presiono el botón, una vez que el equipo ya tenga satélites y todo, pero como 2 minutos, presiono el botón y él comienza a grabar por el tiempo que yo le defina. Siempre que va a grabar, siempre apenas tenga la cantidad de satélites que él crea conveniente. Una vez programas hora y fecha y le agregamos la cantidad de minutos. Esta fecha es la fecha GPS, no la fecha reloj local. Y la hora y la fecha, sí, la hora sí es GPS local. Tengo a diario, solamente le pongo la hora y él todas las días a esa misma hora va a grabar la cantidad de tiempo que yo le diga. Y continuo, en este caso graba de forma continua e ininterrumpida el archivo. Pero la única diferencia entre continuo y siempre, hago una corrección aquí, siempre va a grabar un solo archivo, siempre, todo, siempre, hasta que él se le quede sin batería. Y continuo, la duración va a hacer un corte del archivo cada cierto tiempo. O sea, si lo pongo cada 5, va a grabar cada 5 y así sucesivamente. Bien, tengo las extensiones, que es T02 y T04. Tengo la velocidad interna de registro. Tengo el número de posiciones. También tengo estas opciones para el registro dentro del T02, que son las extensiones de formato de archivo. ¿Okay? Puedo habilitarlos o no, no es necesario, pero tengo varias opciones acá, como pueden ver. ¿Ya? Son opcionales prácticamente, no necesito esto para trabajar. Lo que necesito es configurar el intervalo de medición, el intervalo de posición y la programación, cómo va a comportarse el equipo. Acá esta es la presentación de los datos, si quiero que se administren hora y fecha, cómo quiero que se administren dentro del equipo básicamente. El estilo de ruta de acceso y el estilo de nombre, cómo quiero que sea el estilo de nombre del archivo. Las combinaciones, ¿ok? También tengo opciones de FTP, pero esto aplica más bien para equipos de otra gama que también tienen interfase web, pero son por red, por cable de red, o por cable UTP, que también se le llama ese tipo de cable. Bien, ya con esto configurado, yo puedo habilitarlo desde aquí para que cuando el equipo tenga señal, él comience a grabar, o simplemente puedo habilitarlo desde acá de la casilla acá. Bien, ya yo lo puse a tomar datos un rato y ahora vamos a proceder a la descarga de dichos datos.
Esto nos vamos a la parte interna y aquí tengo un archivo T02. ¿Okay? Este archivo T02 lo puedo descargar. Aquí tengo la hora, el tamaño. También lo puedo convertir directamente a la interfase web en varios formatos como RENEX, varias versiones de RENEX. También puedo generar archivos, los archivos que deseo generar, si quiero generar alguno en particular en el formato RENEX. Bien, digo convertir y descargar para descargar en ese formato en particular. Supongamos que yo quiero más bajar el T02, simplemente selecciono el T02 y él inicia la descarga automáticamente, como vemos a continuación. Bien, espero que el video le haya sido de utilidad y cualquier consulta futura con respecto a este tema a la orden. Este fue un video muy breve, solamente para dar una introducción básica a esta configuración. Saludos y gracias por vernos.